¿Qué tal, amigos? Qué bueno podernos encontrar en un programa más de Hablemos, una emisión semanal que tenemos los jueves a las 3 de la tarde, donde en directo con ustedes a través de las redes sociales, en YouTube y en Facebook, nos podemos comunicar, escuchar sus inquietudes, conocer de sus deseos sobre temas que pretenden que reflexionemos y que compartamos siempre con ustedes. Tenemos a Juliana Ramírez, que nos acompaña con alguna frecuencia. Ustedes saben que es una joven líder de un movimiento apostólico en la ciudad de Medellín, madre de 2 hijos, casada hace ya 5 años y de verdad una persona con formación en el plano espiritual, en el plano teológico. Nos alegra mucho tenerla. Y tenemos también una invitada especial que nos está visitando de la ciudad de Cali, la madre Gabriela del Amor Crucificado. Tal vez la habrán visto ustedes en el programa Corazón a Corazón del canal EWTN, más conocido como el canal de la Madre Angélica. Para ellas un afectuoso saludo y bienvenidas a este programa Hablemos. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre, muy felices de estar aquí en esta compañía tan especial. Sí, de verdad que sí. Y les decimos de entrada que hay un tema que siempre será polémico y discutible, y es el tema del cambio de la vida. Con alguna frecuencia se acerca un penitente y le dice a uno como sacerdote: Padre, yo he intentado cambiar esta actitud en mi vida, pero no he podido. Padre, me desanimo porque llevo 15 años confesándome de lo mismo. Y hoy el programa pretende decirte que el cambio sí es posible, que tú sí puedes cambiar en la vida. La Biblia aborda este tema con una palabra especializada, la palabra conversión. Y Pablo la detalla, el apóstol, de esta manera: cambia tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. Es que uno, en definitiva, es mucho lo que piensa. Si uno piensa con esperanza, vive con esperanza. Y si uno piensa con resentimiento, vive resentido en la vida. Si uno piensa con amor, vive amorosamente. De manera que se cambia tu manera de pensar, no es solamente desde el punto de vista intelectivo, que lo entendía el hombre griego, sino desde la mentalidad semita. Es pensar de una manera distinta, sentir de una manera distinta. Y es donde descubrimos que el cambio o la llamada conversión cristiana, de la que hablamos empezando la Cuaresma, empezando el Adviento, por fechas puntuales, la llamada conversión cristiana es esencialmente una reorientación radical de los valores fundantes de la vida. Es que uno construye su vida sobre unos valores o principios rectores de la existencia. Para mí lo más importante en la vida es destacar, y vemos, por ejemplo, los famosos shows de realidad o realities musicales, muy de moda en muchos países, donde a un niño, donde a un joven se le dice: lo más importante en la vida es ser famoso, ser popular. La conversión te implica decir: lo más importante en la vida no es tener fama, lo más importante en la vida es amar. O la conversión aplica también cuando alguien te dice: yo en la vida no me quedo pobre, yo como sea antes de los 30 años tengo que tener dinero. Y ese es un valor que se vuelve demasiado importante en la vida. La conversión es tú, por ejemplo, a raíz de un encuentro con la persona de Jesús, un encuentro vivo con Él, transformar tu vida, reorientar radicalmente tus valores y decir: ya para mí lo más importante no es ser famoso o tener dinero, para mí lo más importante de la vida es amar y dejar una huella de amor en las personas que están con nosotros, que comparten la vida. Colocamos un ejemplo final. Tú puedes decir: para mí lo más importante en la vida es disfrutar, pasear, conocer, ir de turismo por el mundo, que es un ideal muy universal, sobre todo en los jóvenes de la modernidad. Y puede que a raíz de un acontecimiento puntual en tu vida te conviertas y digas: lo más importante no es pensar en mi disfrute egoísta, lo más importante y lo más grande de la vida es servir a tantos millones que tienen soledad, que tienen desamor,
que tienen tristezas, que tienen heridas, y yo quiero ser instrumento para calmar esas soledades, sanar esas heridas, y eso es una conversión, reorientar fundamentalmente la vida. Perdónenme en un último ejemplo, para mí lo más importante en la vida es mi cuerpo, y quiero un cuerpo espectacular, y quiero hacerme esta cirugía, y quiero hacerme esta lipoescultura, por colocar ejemplos de la modernidad, y alguien diga, para mí lo más importante no es mi cuerpo, para mí lo más importante es crecer espiritualmente, enriquecerme interiormente y compartir con las personas la vida desde otra aproximación. Esto es conversión, cambia tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. Nos vamos a ir a un primer video que queremos que ustedes observen, y entraremos aquí entonces en el diálogo con Juliana y con la Madre Gabriela. Nos vamos a ver este video. El cambio está presente siempre y en todo. Cambian los climas, cambian los entornos, cambian los animales, cambian las personas. Todo es cambio. En la naturaleza hay cambios que produce el hombre. El hombre hace cambios cuando construye carreteras, presas para almacenar el agua, hospitales, escuelas, deportivos, casas y fábricas. Cambios que ayudan a su desarrollo y plenitud. Si la naturaleza cambia, ¿por qué nosotros no? Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Conviértanse y crean en el Evangelio. Cambien. Conversión es cambio. Cambio de ideas, cambio de costumbres, cambio de seguridades. Cambiar el modo de pensar, eso es metanoia. Romper la inercia, dejar la apatía, echarse a andar sobre el camino de los que buscan a Dios con sincero corazón. Abrir los ojos al mundo de los pobres y reconocer en ellos los preferidos de Dios. Conversión es mirar el porvenir de un modo intenso, con la convicción de que en el horizonte se encuentra Dios y su reino. Salir al encuentro, mirar al hermano, volver el corazón a la simpleza del amor. Cambiar para ya no ser lo mismo sin dejar de ser el mismo. Convertirse al reino de Dios, buscando la justicia y la paz. Conversión es cambio, es metanoia, es plenitud. Bueno amigos, estábamos viendo un video que nos invita al cambio, a la conversión, a la renovación personal, y aprovechando estas invitadas que son especiales, y valga la frase de cajón, quisiera preguntarles a cada una, Juliana y luego la Madre Gabriela, ¿cuál es la gran conversión, el gran cambio que has tenido en tu vida? Pues padre, bueno, primero habría que decir que la conversión no es algo solo de un momento, ¿verdad? Sino que la conversión siempre es un caminar, es un progreso. Estamos en un camino permanente de conversión, pero definitivamente creo que, digamos que el punto que marcó mi vida y el inicio de ese proceso fue precisamente a mis 14 años. Bueno, iba para cumplir ya los 15 y fue a través de un retiro espiritual en el que me encontré con Jesús, me sentí profundamente amada por Él, sanada. Sentí que ahí encontré lo que siempre había buscado en mi vida, lo que siempre había anhelado, y se dieron cambios muy fuertes y muy radicales en mi vida a partir de ese momento, como romper con muchas amistades que no me convenían, romper con vicios. Una cosa muy fuerte que cambió definitivamente en mi vida fue el tema del temperamento, que tenía un temperamento aquí donde me ven bastante difícil, muy muy fuerte. También tenía muchos odios en mi corazón y esto cambió radicalmente, y como decimos, aquí seguimos en ese proceso de conversión, pero creo que ese fue el momento como más fuerte. En tu vida. Madre, ¿cuál ha sido tu gran conversión? ¿Qué te ha marcado que dices, reorientó radicalmente mi vida? Bueno, fue el momento cuando fue la llamada, Padre. Sí, en ese momento yo creo que ya se da como un encuentro personal con el Señor. Mi manera de pensar totalmente, aparte de todo lo que era una vida como en Dios, mucho más una vida ermítica. Siempre me caractericé por hablar mucho, por estar como muy en la, pues en la jugada, así muy social. Aparte de todo, muy noviera.
Sí, entonces era como cuando llega el Señor a mi vida con la invitación a la vida consagrada, para mí fue como un impacto, un primer impacto. Todavía estoy en un camino como de esas sorpresas de Dios. Y en ese primer impacto fue como uno poderme preguntar cómo sería una vida pues en Dios, o sea, pues sin un noviazgo, tener un noviazgo, un noviciado, una vida esponsal con un Dios que no ves, que no tocas, que no palpas, ¿sí? Era como una experiencia nueva, una inquietud nueva. Otra cosa era como la vida de pobreza propia de la vida ermítica, ¿sí? Que era como totalmente apartado. Yo cuando sentí el llamado, yo miraba la montaña, porque fue en la montaña donde yo tuve como eso, en Santander. Y yo miraba alrededor de la montaña todo, las casitas, el lugar, y yo decía, ¿cómo se puede ser feliz en medio de la nada? Porque esto es la nada, para mí era en ese momento eso, fue un llamado en el momento. Entonces como que todo era como tan contrario, tú vas por un camino y ¡frum!, te proponen dar la vuelta e ir por un camino totalmente aparte de lo que tú te imaginas. Y yo recuerdo que en ese momento como de impacto de la llamada del Señor, de seguirlo de una manera más radical, yo le decía al Señor, si esto realmente es tuyo, yo voy a estar aquí 2 meses. Y si realmente yo siento como esa experiencia de decir, sí, o sea, no sé, desde sentir a Dios más cerca, de que realmente aquí podría yo, o sea, seguirlo, pues lo hago. Pero yo le decía, Señor, si yo en 2 meses no veo aquí ningún tipo de camino y esto es lo mismo, yo la verdad, goodbye, yo me voy. ¿Sí? ¿Y cuántos años estuviste en la montaña Santander, Colombia? 7 años. 7 años. Así fue, 7 años, fue la sorpresa, darse cuenta. Una experiencia como ermitaña contemplativa, sí. Y luego de ahí surge como ese segundo llamado. Sí, porque ya empiezas, tú te metes y encuentras a Dios en esa soledad, en ese apartamento, en ese silencio, encuentras en Él como el valor de todo, o sea, te metes en esto y vuelve el Señor a una segunda llamada, que es la evangelización a través de los medios de comunicación. Entonces, Sara, ¿dónde estás? Y para nuestros amigos digitales, ella es fundadora en su juventud, fundadora de una comunidad de 60 religiosas, las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Han trabajado en canales en Estados Unidos, canales católicos, trabajan también en redes sociales, hacen videos musicales, hacen microprogramas, conozco GPS, Guías para la Santidad. Tiene un trabajo muy bonito de evangelización a través de medios de comunicación. Ustedes ahora me preguntaban cuál fue el gran momento de mi conversión. Yo se lo resumo. Tenía 19 años, estudiaba segundo año de Derecho en la Universidad de Medellín y siento ese llamado en un encuentro emproístas, que son poco cursillos de cristiandad para jóvenes. Y allí, en medio de lágrimas, llorando después de un retiro de 3 días con un sacerdote aquí de la Arquidiócesis de Medellín, el padre Nevardo Cataño, yo tenía 19 años, sentí ese llamado de Dios a reorientar mi vida, y ya ni el derecho, ni la actividad política que hacía como buen estudiante de derecho, ni nada de esto me llamaba la atención. Yo decía, hay valores más grandes en la vida. Y esto fue hace ya ratico, esto fue mayo 19 al 22 del año 1983, hace 35 años y medio. De manera que uno descubre la radicalidad y uno descubre que hay ese llamado. Pero yo quiero que avancemos en este tema porque es bien interesante y queremos invitarlos a que piensen que si bien el diamante y el carbón aparentemente tienen el mismo origen, los diferencia algo que es fundamental, no solamente aplicable al diamante y al carbón, sino a nuestra vida. De manera que vamos a ver este video que yo creo que nos va a gustar a todos. El carbón y el diamante poseen la misma composición, el carbono. Pero ¿por qué sus valores son completamente diferentes? ¿Por qué uno brilla y el otro es apagado? La diferencia está donde cada uno es formado.
El diamante es un carbón que resistió las presiones enormes. Por un largo periodo de tiempo soportó altas temperaturas, hasta tornarse una piedra de gran valor. El carbón no pasa por el mismo proceso. Su formación es más rápida. Las presiones son bien menores, lo que le torna apenas un carbón. Quien no nace de Dios es como el carbón. No soporta las presiones, fácilmente se quiebra. Es apagado y no contiene brillo. Y su fin es ser quemado. El nacido de Dios es como el diamante. Aprendió a soportar con paciencia todas las presiones. Él es resistente y no se quiebra. Y su brillo refleja por todos los lados. No importa su tamaño, él es extremadamente valioso. Cuando Dios nos eligió, éramos apenas carbones, excluidos, sin valor y tan pequeños. Yo creo que era bastante impactante ver este video y ver cómo nos mostraban este diamante tan precioso, padre y madre Gabriela, brillante, algo tan valioso, y pensar que salió de un carbón. De hecho, hasta hoy me entero yo que los diamantes tienen el mismo origen de un carbón. Y como nos decía esta reflexión, que precisamente así somos nosotros cuando nacemos de Dios, que somos como un diamante. Digamos que somos transfigurados por Él, transfigurados por su gracia. Es que hay algo muy lindo y la diferencia son una pequeña, enorme diferencia, millones de años donde soportó presiones, altas temperaturas bajo tierra y lo fue puliendo. En el fondo es una verdadera metáfora de la vida humana y cómo las cruces y cómo las pruebas de la vida nos van haciendo diamantes a cada uno de nosotros, nos va volviendo cristalinos y fuertes para soportar la adversidad. Tú decides de qué lado estás, te quieres quedar como un carbón simplemente para dar fuego a otros, o quieres ser mucho más que un carbón teniendo el mismo origen y ser un verdadero diamante, simplemente purificado, acrisolado, aquilatado, decantado, transformado, convertido, renovado a partir de millones de años de extremas pruebas, temperaturas, presiones, pesos, y le dio esa solidez. Piensa que esa ley física o esa ley de la geología y de la evolución se puede aplicar a nuestra vida, y que cuando hemos sido expuestos a pruebas y a sufrimientos por periodos largos de tiempo y decimos, no voy a ser capaz, no voy a soportar, tú piensas un poco que eres como el carbón que se va a resquebrajar, pero al final te das cuenta que eres una de las piedras más duras, más sólidas y más fuertes en el mundo de las perlas preciosas y de la pedrería preciosa. Eres un diamante. Eso aplicado a la vida espiritual y a la vida interior de cada uno de nosotros, cómo nos vamos volviendo diamantes en nuestra alma, más allá de las pruebas y sufrimientos de la vida. Sé que tenemos llamadas, agradeciendo la sintonía de nuestros amigos en redes sociales. Sí, padre, tenemos por aquí saludos desde México, Canadá, Estados Unidos, también desde Argentina, Venezuela, Guatemala. Nos dice Sandra desde Puerto Rico, qué alegría ver a la madre Gabriela.
me encanta su música y su estilo de vida, por favor una oración por mi familia y la conversión de mis hermanos. También nos dice Christopher desde México, nos dice, Padre, qué tema tan interesante y tan necesario, me desanimo porque muchas veces lo he intentado y vuelvo a caer, creo que soy muy malo. Tatiana también nos escribe desde Argentina, nos dice, qué testimonios tan impresionantes, también me siento llamada por el Señor, pero me da miedo abandonar todo lo que amo y lo que hago. Ginari desde Cali nos dice, qué belleza la obra de Dios en cada persona, Padre, lo veo siempre y sigo sus reflexiones, porque hoy hay tan pocas vocaciones en la iglesia, ¿a qué se debe la indiferencia de los jóvenes? Y por último nos dice Camilo Andrade desde Oaxaca, México, dice, Padre, le pido mucha oración por mi familia, desde niño me gustaba ir a la iglesia, pero hace poco mi papá le resultó un cáncer y mi mamá me veía muy triste por eso, tengo que trabajar para sostener la casa, tengo mucho dolor porque Dios permite estas cosas si no le hacemos daño a nadie, porque Dios permite estas cosas si no le hacemos daño a nadie. Sí, pues primero muy interesante las preguntas que nos formulan, las agradecemos de corazón todas estas preguntas que nos formulan, y lo segundo, verdaderamente no te desanimes cuando sientes que la conversión no ha llegado profundamente a tu vida. Hay unas condiciones y vamos a hablar de ellas, unas condiciones, y lo primero que tenemos que decir es que la conversión, el cambio es siempre una iniciativa divina. Es Dios el que no se cansa y no deja de buscar al ser humano a decirle tu vida puede ser distinta. Tú no tienes que llevar el matrimonio de esta manera. Tú puedes salir adelante. No te dejes caer en la tristeza, no te dejes caer en el abatimiento. Dale a tu vida un nuevo rumbo. Tu vocación no es solamente trabajar para hacer riqueza para un banco, para una multinacional. Tu vocación última, en definitiva, es descubrir que la vida se te es dada para mejorar la vida de los demás. Y eso responde un poco porque hoy no hay tantas vocaciones, porque no proponemos ideales altos de vida y porque en el fondo nos falta más radicalidad evangélica para vivir la experiencia del Señor. Esto tenemos que decir en una primera afirmación. Una segunda, y lo podemos mostrar aquí en un pantallazo que tenemos preparado como de manera pedagógica para que ustedes vayan siguiendo nuestra reflexión, es encontrar que tiene que haber una coincidencia entre la obra de Dios y la obra del hombre, porque Dios no se cansa de buscarnos, pero es el hombre también el que tiene que abrir su corazón y mirar esta posibilidad. Vamos a mirar aquí en pantalla para que recordemos claramente estos puntos que son tan importantes en nuestra vida y descubrir que esa coincidencia feliz entre la obra de Dios y la obra del hombre nos va a llevar en un momento de cruz, de dificultad, a decir ¿qué quiero hacer para mi vida? Bueno, aquí vemos lo que les acabamos de compartir. La conversión se da por una iniciativa de Dios y por esa coincidencia cuando hay periodos de dolor, de cruz, de prueba para el ser humano, para el hombre. Es que cuando todo en la vida nos sonríe, no es tan fácil convertirnos ni pensar que tenemos necesidad de cambiar en la vida. Todo nos parece que está bien. De manera que esto es muy importante, esta iniciativa de Dios y esta coincidencia entre la obra de Dios y la obra del ser humano. Pero avanzamos con el segundo pantallazo, donde vamos a encontrar otros dos motivos por los cuales nosotros nos convertimos en la vida y descubrimos que la conversión siempre es un proceso que es de manera progresiva. Hay conversiones intempestivas de un fin de semana, pero suelen ser a veces emotivas, efímeras, engañosas, todas por la letra E. Emotividad, efímera y engañosa. Y en último término decimos, esta persona habló más desde su corazón, su emotividad, que desde un compromiso serio de conversión. Encontramos que la conversión se da finalmente con la acción del Espíritu Santo, que nos da un verdadero dolor del pecado en nuestra vida y fortaleza para la lucha de la vida de cada día, y nos comunica la vida nueva de Cristo resucitado. No sé ustedes, frente a estas condiciones, ¿qué podrían comentar a propósito de la experiencia que hemos vivido y que hemos compartido de nuestra conversión personal? Pues padre, yo quisiera decir que, bueno, aparte de la conversión personal, he tenido la oportunidad, haciendo misión a través del movimiento en el que pertenezco, he podido ver innumerables conversiones. Realmente he podido ver cómo la gracia de Dios es capaz de transformar un corazón, cómo es capaz de transformar una vida, y creo que he visto conversiones tan grandes
de personas, no sé, que estaban en el sicariato o que pertenecían a grupos paramilitares o guerrilleros que habían asesinado a cientos de personas en su vida, o también hasta la conversión de la persona que vivía en su casa tranquilamente y que decía es que yo soy bueno, yo no mato, yo no robo, yo no le hago daño a nadie, y que de pronto necesitaba convertirse en un aspecto, digamos, más particular, ¿cierto? Pero he visto como la gracia de Dios, ahí hablábamos ahorita, usted nos comentaba estos puntos, donde se decía que es por iniciativa de Dios, algo muy importante, por la acción del Espíritu Santo. O sea, siempre la conversión es una gracia. Es Dios que toca nuestra puerta y esa gracia de Dios puede realmente transformar nuestra vida. Ahorita escuchábamos la pregunta de este joven que nos decía, padre, es que yo no soy capaz de cambiar, yo lo intento muchas veces pero no puedo, siento que no soy capaz. A veces en nuestra vida hacemos muchos propósitos de cambio. Sí, voy a empezar a hacer esto, voy a empezar a hacer esto otro, hacemos propósitos, voy a dejar de ser así, no sé, voy a cambiar mi mal genio, voy a cambiar mi soberbia, pero intentamos y de pronto hacemos una o dos cosas, pero tropezamos y caemos muchas veces porque queremos hacerlo con fuerzas, con nuestras fuerzas humanas, con nuestra fuerza humana, simplemente con un optimismo, por así decirlo. Pero recordemos que es la gracia de Dios. Es la obra de Dios en cada uno. Y no nos desanimemos cuando encontramos dificultades, porque detrás de una dificultad y aparentemente una misión fallida, siempre hay respuestas que Dios nos va dando. Vamos a encontrarla a partir de un hermoso video, el canasto de carbón, la misión que el abuelo le encomienda a su nieto, y miren la respuesta y la moraleja que el niño va a encontrar después de realizar su tarea. Cuenta la historia de un anciano que se mantuvo en una granja en las montañas de Kentucky Oriental con su joven nieto. Cada mañana, el abuelo se sentaba temprano en la mesa de la cocina para leer su vieja y estropeada Biblia. Su nieto, que quería ser tal como él, intentó imitarlo de cualquier manera. Un día, el nieto preguntó: «Abuelo, yo intento leer la Biblia y me gusta mucho, pero yo no la entiendo. Y lo que logro entender se me olvida en cuanto cierro el libro. ¿Qué hay de bueno en leer la Biblia?», preguntó el nieto. El abuelo, calladamente, dejó de echar carbón en la estufa y dijo: «Baja ese canasto de carbón y ve al río, por favor, y tráeme un canasto de agua». El muchacho hizo tal y como su abuelo le dijo, aunque toda el agua se salió antes de que él pudiera volver a casa. El abuelo se rió y dijo: «Ja, ja, ja, la próxima vez tendrás que moverte un poquito más rápido, querido nieto». Y lo envió nuevamente al río con el canasto para intentar de nuevo. Esta vez, el muchacho corrió más rápidamente, pero de nuevo el canasto estaba vacío antes de que llegara de vuelta a casa. Ya sin respiración, le dijo a su abuelo que era imposible llevar agua en un canasto, y fue a conseguir un balde a cambio. El anciano dijo: «Yo no quiero un balde de agua, yo quiero un canasto de agua. Vamos, tú puedes hacer esto». Y salió a la puerta para mirar la prueba del muchacho de nuevo. A estas alturas, el muchacho sabía que era imposible, pero quería mostrar a su abuelo que aun cuando corriese tan rápido como podía, el agua se saldría antes que llegase a la casa. El muchacho sacó el agua y corrió fuerte, pero cuando llegó con su abuelo, el canasto estaba de nuevo vacío. Ya sin poder respirar, dijo: «Mira, abuelo, es inútil». «¿Por qué piensas que es inútil?», dijo el anciano. «Mira, dentro del canasto». El muchacho miró el canasto y por primera vez comprendió que el canasto parecía diferente. En lugar de un sucio canasto carbonero, estaba limpio. «Hijo», dijo el abuelo, «esto es lo que pasa cuando tú lees la Biblia. Tal vez no puedas entender o recordar todo,
pero cuando la lees te cambiará el interior. Esa es la obra de Dios en nuestras vidas para cambiarnos desde adentro y lentamente transformarnos en la imagen de su Hijo. Bueno amigos, una lección de vida no era solamente traer agua en la canasta carbonera, sino darnos cuenta que había una misión más alta que el niño no había reconocido en su vida, era ir limpiando progresivamente el canasto. Encontramos que en nuestra vida a veces no identificamos de primer golpe de vista la misión que Dios nos ha colocado y que necesitamos de alguna manera irnos purificando, irnos limpiando interiormente. Esto nos abre a una perspectiva muy hermosa en este programa que llamamos caminos de conversión. Y vamos a empezar con un primer camino y es como esas iluminaciones. Vamos a mirarlo en pantalla, esos momentos de iluminación en la vida, de claridad, donde tenemos como una luz interior y descubrimos, Dios mío, ¿qué he hecho de mi vida? ¿Qué ha pasado en mi existencia? Esto nos lleva a nosotros como a replantearnos el ser de nuestra vida. Lo veremos aquí en este primer pantallazo, esas iluminaciones interiores donde descubrimos que hay un dolor por el pecado de la vida pasada y una profunda reflexión sobre nuestra vida. Otro camino, Padre, que nos plantea, otro camino de conversión es el de la oración. Madre Gabriela, que nos habla como un camino de encuentro con el Señor. Bueno, la oración que nos interioriza en la relación con Dios. Al fin y al cabo terminamos viendo que la conversión realmente es un encuentro con el Señor que viene en busca del hombre. No es práctica, pues en nosotros está nuestra respuesta, pero en la iniciativa no está en nosotros. Y la oración es ese encuentro con esa persona que nos ama. Dice, para el alma orante Dios no es una idea, Dios está vivo. La oración continua, humilde, confiada, nos lleva a confrontarnos con nosotros mismos. En la historia con el diamante hemos visto que la conversión es un proceso muy lento, pero este proceso lento se da en ese encuentro con el Señor. Como quisiéramos en los primeros encuentros con el Señor llegar y ¡prum!, hacer clic y de una entrar como en esta vida de intimidad. Pero la oración el Señor nos va invitando y en la medida que nosotros vamos perseverando en ella, nos vamos encontrando con una persona. Y ese encuentro con esa persona transforma nuestra vida, no por nosotros mismos. Sí hay un esfuerzo de parte del hombre, pero no es por nosotros mismos, sino es Dios quien al enamorarnos, quien al invitarnos, Él va haciendo una transformación, cambiando en nosotros nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar. Nuestro padre fundador decía, la persona que no ora debería colocarse un letrerito que diga, cuidado, no oro, hombre peligroso. Porque en la oración el Señor poco a poco nos va diciendo, bájale, trata de calmar, dominarte, trata de ser mucho más entregado y nos va formando. Si yo de verdad quiero tener una vida de conversión y de transformación, necesito tener una vida de encuentro con el Señor continuo, ojalá día a día, de encuentro con Él, orando, y así nuestra vida va teniendo un giro muy bonito. Un tercer camino de conversión es ese encuentro con la palabra viva, y aquí es muy importante, muy bonito, es una coincidencia, por así decirlo, que me haya tocado como hablar este punto en especial, que es importante leerla, meditarla, orarla y vivirla, y recordaba yo que después de ese retiro espiritual que comentaba al inicio al que asistí, lo que empecé a hacer fue que agarré la Biblia que había en la casa y todas las noches en mi cuarto cerraba la puerta, como dice el Evangelio, cierra la puerta ahí en tu intimidad, y abría el Evangelio. Jamás había leído la Biblia, no sabía cómo leerla, no la entendía, pero empecé a leer el Evangelio, como a buscar a Jesús en el Evangelio, como a decir, bueno, ¿y qué me quiere decir Jesús a mí? Al principio no entendía nada,
al principio no comprendía nada, pero poco a poco como que fui entendiendo, poco a poco como que fui sintiendo que Jesús me hablaba a mí y fui conociendo a ese Jesús y me fui enamorando. Ahorita veíamos este video tan hermoso del canasto, de cómo el niño intentaba llevar agua pero se salía el agua, pero al final se dio cuenta que aunque no podía retener el agua, el canasto estaba limpio. Y muchas veces decimos, es que yo no leo la palabra de Dios porque no la entiendo, es que no la comprendo, a mí no se me queda nada, no entiendo nada. Pero así no entiendas, así no la comprendas, así no lo recuerdes, esa palabra nos va limpiando. Se lo dijo el Señor a sus discípulos, vosotros ya estáis limpios por las palabras que habéis recibido. Lo va purificando, así es, así es. Hablando en esta línea de caminos, de conversión, además de esa iluminación en un momento de la vida, además de la vida de oración, además del encuentro con la palabra del Señor, habría un cuarto camino de conversión, y es crecer en una fe viva. Porque yo veo que la gente tiene una fe teórica. De hecho, a veces los domingos decimos, después de la predicación, hagamos profesión de nuestra fe y recitamos, perdónenme la expresión, como una lora mojada, el credo. La fe nuestra no puede quedarse en la teoría. La fe nuestra tiene que ser profunda. Es un encuentro con el Señor que me hace sentir que confío en su amor, que estoy con Él, que Él es vida dentro de mi vida, que no es simplemente una abstracción, una conceptualización, sino que es una experiencia, y que la certeza de su amor y de su bondad acompañan mi vida. Cuando hay una fe viva, uno tiene un diálogo de tú a tú, face to face, cara a cara con el Señor, y aprendes a decir, no recuerdas más a Jesús como el abuelo que fue muy bueno y ya murió, sino que hablas con Jesús como hablando con el Dios viviente, el Dios amoroso, el Dios que es capaz de consolar, fortalecer e iluminar el camino de tu vida. El sufrimiento se nos presenta como otro camino también hacia la conversión. Muchas veces en medio del dolor, en medio de la prueba, es cuando nos encontramos con el Señor, cuando, lo decíamos ahora, cuando la vida nos sonríe, cuando todo es éxito, cuando todos son triunfos, cuando estamos bien de salud, cuando lo poseemos todo económicamente, cuando sentimentalmente estamos bien, pues sencillamente no nos acordamos de Dios porque no sentimos como esa necesidad. Pero es muchas veces a través del sufrimiento, como en esos momentos de oscuridad, de sentirnos solos, de sentir que no podemos con nuestra vida, es allí donde muchas veces Dios se vale de estos momentos para tocarnos la puerta de nuestro corazón, y es a través de esos momentos donde nos encontramos con Él. Y la vida me ha mostrado, a propósito de ese quinto punto que mencionas, Juliana, la vida nos ha señalado, cuando uno todo le sonríe, cuando uno es éxito, es triunfo, uno piensa que la obra es de uno y uno poco se acuerda del Señor, pero cuando nos visita el fracaso, cuando caemos al piso, cuando sentimos que la vida tiene un peso superior a nuestras fuerzas, ya inconscientemente no tenemos una mirada horizontal apoyada en seguridades humanas o materiales, sino que buscamos inconscientemente de Dios, del Señor, y aprendemos a confiarnos a Él y a decirle, Señor, ayúdame. En ese sentido, el dolor no deja de ser una bendición para la vida de cada uno. A ver, madre, ¿qué otro camino se te ocurre para convertir, para cambiar el corazón y renovar la vida? Bueno, el amor que es la fuerza que lo transforma todo. Vemos como mujeres, hombres también en su juventud, una vida supremamente pues egoísta, más en función de sí mismo, y en el momento que se convierten en padres o en el momento que una mujer se convierte en madre, como que le cambia totalmente la perspectiva. Y si antes tenía como esa tesis de que, o sea, quiero ser más disciplinado, quiero entregarme más, cuando llega un hijo, cuando llega alguien que ama muchísimo, esta persona automáticamente, ¿sí?, se hace más disciplinado, se hace mucho más virtuoso, todo porque es en función. A veces los papás, ¿cómo voy a darle el mejor ejemplo a mi hijo? Entonces a veces, ¡pum!, resulta siendo otra persona. Pero yo creo que todo esto, tanto el sufrimiento como el amor, visto desde Dios, ¿no? Porque muchas personas pueden tener sufrimientos, o sea, muy grandes, pero no tener ningún tipo de transformación. Vemos en Cristo las dos personas crucificadas al lado de Él. Uno, el mal ladrón, sufre igual que el otro,
pero está arraigado, como lo que hablamos ahorita, la dura cerviz. Y vemos al buen ladrón que se doblega ante el Señor. Lo mismo el amor, ¿sí? Si es un amor en Dios, es un amor que siempre va a estar en función de entregarse al otro, de servir al otro, no solo el amor a Dios, sino el amor a nuestros hermanos, ¿verdad? Pero si es un amor que es solamente por lo que siento con estar al lado de la otra persona, o lo que yo siento al estar al lado de Dios y todo, pues no es tan transformador, se convierte en algo como muy egoísta. Entonces pienso que estos dos puntos vistos desde Dios llegan a transformar. Así es. Y vamos concluyendo porque el tiempo nos avanza. Hablamos de caminos muy puntuales, sentirnos iluminados en la vida puntualmente. ¿Qué he hecho de mi vida? La oración, el encuentro con la palabra del Señor. Hemos hablado de la fe viva, hemos hablado del sufrimiento asumido desde Dios. Como tú muy bien señalas, no es sufrir por sufrir, sino cuando el sufrimiento se asume en fe, es un llamado, un cuestionamiento de Dios. Y decíamos en este último momento, el amor que es capaz de tocar y transformar la vida. Y el corazón más endurecido desde que recibe una gotica permanente de ternura, de amor, es capaz de abrirse como una flor. Y agregaría un séptimo camino de conversión y final, porque vamos cerrando el tiempo, y es el testimonio de nuestra propia vida. El testimonio de nuestra propia vida es que las palabras vuelan y el ejemplo arrastra. El testimonio de los santos, el testimonio de nuestros papás, el testimonio de este hombre que pasó por el mundo y partió la historia humana en dos, antes de él y después de él. Hablamos de Jesucristo. Esto nos tiene que confrontar a nosotros y decir, Dios mío, hasta dónde la radicalidad en el testimonio de vida me lleva a decir, Dios mío, yo cómo estoy llevando mi existencia. Con razón dice ese viejo aforismo, fíjate cómo vives, porque quizás tu ejemplo de vida sea el único evangelio que pueda leer tu hermano. Fíjate cómo vives, porque quizás tu ejemplo de vida sea el único evangelio que pueda leer tu hermano. Fijémonos cómo vivimos de cara a la familia, de cara a los demás. Y muchas veces la gente no se anima a seguir a Jesús, a ser verdaderos católicos, porque no encuentran testimonios creíbles en nosotros. Y es la lucha de todos los días y de todas las horas. Amigos, nos ha avanzado el tiempo, los invitamos a esta parte final para que hagamos una oración. Como siempre lo hacemos al final del programa, los invitamos para que sus manos las abran con la humildad del mendigo, pero también con la confianza del hijo que se siente amado, profundamente querido por el Padre común a todos. Te pedimos, Señor, que en este tiempo próximo a la Cuaresma, pero en cualquier tiempo, que sintamos la necesidad de renovar nuestra vida. Es no quedarnos amodorrados, aperezados, endurecido el corazón en la vida que siempre hemos llevado. Es pensar que es posible y es deseable un cambio en la vida. Esto es la conversión. No te desanimes si ese cambio no viene inmediatamente. El Señor dará el tiempo, la gracia, y habrá esa conjunción de la hora humana, la hora personal y la hora y el tiempo de Dios. Hoy te invito para que le digas, Señor, cambie en mi vida lo que necesita ser cambiado. Renueve en mi corazón lo que necesita ser renovado. Dame construir la vida sobre valores, principios, criterios duraderos y perennes. El mundo me ha enseñado que la apariencia, el placer instantáneo, el tener bienes, el vivir para mi cuerpo es la gran meta de la vida. Pero he conocido tantas personas y en la propia vida he experimentado el vacío y el desencanto profundo de estos proyectos falsos de felicidad. Dame, Señor, de orientar mi vida hacia valores y principios más duraderos, más eternos,
más verdaderos, el amor, vivir para amar, construir mi vida, dando una gota a cada ser humano que pasa por mí a lo largo del día. Dame la gracia de ser instrumento de tu amor, el perdón. Señor, sáname de todo resentimiento, amargura, rencor. Dame la gracia, el don altísimo de reorientar mi vida y sanarme de amarguras, reconciliarme con los demás, comenzando por una reconciliación conmigo mismo. Dame la gracia de entender que la vida es grande cuando no encerrados en nuestro pequeño mundo de comodidades y de seguridades, al final nos descubrimos solos e incapacitados para la plenitud. Dame a entender que la vida es grande cuando la vivimos como servicio. Y con estos sentimientos y estas intenciones, Señor, quiero presentarte mi vida, esta cuaresma del nuevo año, este momento de gracia para mi vida. Renuévame, Señor. Y para todos, con el corazón, nuestra bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda que la vida hay que gastarla, y te queremos dejar con un video, la vela y el fósforo, que te van a poner a pensar cómo, aunque nos dé miedo entregarnos, la vida es solo grande, la vida solo es valiosa cuando la damos, la gastamos por los demás. A la Madre Gabriela, a Julianita, gracias por su presencia aquí en este programa. A ustedes, amigos, gracias por su audiencia de cada semana, su bondad para con nosotros, porque hablando el hombre se entiende. Seguiremos con estas reflexiones semanales y Dios mediante nos encontraremos dentro de una semana. El Señor les bendiga. Aquella noche, el fósforo se había decidido a cumplir el propósito de su vida y encendiéndose, le dijo a la vela: «Llegó la hora de encenderte». «¿Qué? ¿Acaso no te das cuenta de que si me enciendes, en pocas horas dejaré de existir? No me hagas eso, por favor». «Entonces lo que tú deseas es permanecer así toda tu vida, dura, fría y lo peor de todo, sin haber brillado nunca en tu existencia», preguntó el fósforo mientras la llama se desplazaba rápidamente a través de él. «¿Pero por qué tienes que quemarme? Eso duele mucho y además consumirá todas mis fuerzas», murmuró la vela. «Verás, todo lo que has dicho es cierto, pero esa es nuestra misión. Vela, tú y yo fuimos hechos para hacer luz para otros. Además, yo como fósforo no puedo hacer mucho. Mi llama es muy pequeña y tan corta. Pero si yo te paso mi llama, entonces estaré cumpliendo el propósito de mi vida. Yo fui hecho no para iluminar vidas, sino para ser quien comience el fuego. Pero tú eres una vela y tu misión es brillar. Tal vez al inicio sientas dolor, pero ese mismo dolor y energía se transformarán en luz y calor por largo tiempo». La vela se quedó pensativa mientras veía cómo la llama del fósforo llegaba casi a su final. De pronto, en el mismo instante, la vela le dijo al fósforo: «Está bien, vamos, hazlo, enciéndeme ahora mismo. Estoy preparada para cumplir el propósito de mi vida». El fósforo se acercó y le proporcionó de su llama. Ahora la vela producía una linda y brillante luz, que daba calor e iluminaba a alguien que tanto lo necesitaba. Verás, amigo, nosotros somos como una vela. Muchas veces vamos a tener que pasar por momentos difíciles, pruebas que nos van a traer mucho dolor y sufrimiento, pero que al final nos van a hacer más fuertes y nos ayudarán a hacer luz para alguien más que la necesite para seguir adelante. Así como alguien fue luz para ti y para mí un día, así mismo ahora, alguien más está necesitando de nosotros para poder andar en los senderos oscuros, en esos pequeños tramos sombríos del camino de la vida. Así que cuando sientas que ya no puedes más,
recuerda que es porque una pequeña llama está haciendo que se produzca una luz en ti que está a punto de florecer.